Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces, Física 2, sección B, que es lo que nos toca trabajar. Vamos a revisar nuestra planificación, así como yo he hecho siempre. Entonces, pues, así como habíamos quedado, hoy 8 de febrero, pues nos toca trabajar ley de Coulomb, ¿verdad? Mañana miércoles trabajamos con más aplicaciones de ley de Coulomb. El jueves, por favor, pues vamos a tener doble sesión. Entonces, si pudieran tomar en cuenta que el jueves trabajamos con dos temas. Sí, empezamos a las 4:10 y va a ser muy cansado que terminemos hasta las 17:50, pero con eso nos ponemos al día y así el 11 pues ya vamos exactamente en donde deberíamos ir. ¿Sí? Ya el viernes estamos en el tema que nos correspondería. Entonces vamos a trabajar con el tema de ley de Coulomb. Recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre cómo era el comportamiento de las cargas, qué tipos de materiales, cómo se comportarán las cargas en diferentes materiales. Vimos los conductores, los aislantes, los cerámicos, pues que son los semiconductores. Vimos cómo trabaja la cuantificación de la carga, cómo definimos cómo la carga puede contabilizarse, y eso fue lo que trabajamos. Entonces, trabajamos hoy, 8 de febrero del 2022. Y vamos a tratar el tema de ley de Coulomb. A ver, pues. La ley de Coulomb es una ecuación que permite describir la cantidad o la cantidad de fuerza con la que dos cargas se atraen. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando de que dos partículas con cargas opuestas se atraen, o si son cargas iguales se repelen? Sin embargo, pues no había una forma de poder medir cuánto era esa fuerza con la que se podían atraer o repeler. Entonces, Charles Coulomb, el que planteó la ecuación, definió que la fuerza debía ser proporcional a la cantidad de cargas o a la magnitud de las cargas que se estén relacionando entre sí, ¿sí? Al producto de esas cargas. Algo bien importante de momento aquí en este enunciado es que me está hablando de las cargas y no me ha hablado solamente de magnitud de cargas. Es decir, si una carga es negativa, pues yo puedo colocar aquí la carga negativa y por lo tanto la fuerza tendría que ser negativa. Ahorita vamos a ver el significado de esa fuerza, que esa fuerza sea negativa. También Charles Coulomb notó que la fuerza disminuía conforme las cargas se separaban, es decir, que había una relación inversa entre la separación. Pero esta relación no era pues, simplemente que disminuía conforme se alejaban, sino disminuía de forma de que cada vez era menos conforme aumentaba el cuadrado de la distancia. Entonces aquí lo ponemos como que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre las cargas. Si nosotros unimos estas dos expresiones, estamos afirmando que la fuerza debe ser proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre estas. Para que esa expresión se convierta en una igualdad, nosotros deberíamos agregar aquí una constante que vamos a llamar la constante eléctrica. Esta constante eléctrica, que vamos a dejar allí de momento, me permite entonces escribir que la fuerza con la que dos cargas se atraen depende de la cantidad de cargas que tengan cada una de estas y una constante y la separación entre ellas. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí, es la ecuación que llamamos ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb. Esta constante K, aquí K sub E, la vamos a llamar constante eléctrica. La constante eléctrica se logró medir utilizando una balanza de torsión, un dispositivo que te podía girar, que podía medirse los ángulos
en la cual se colocaban dos objetos cargados y se lograba medir cuál era ese pequeño ángulo de desviación. Ese pequeño ángulo de desviación permitió determinar una fuerza y así poder determinar entonces ese valor de la constante. La constante de Coulomb, o la constante eléctrica, tiene un valor de aproximadamente 8.98 por 10 a la 9. Y ahorita examinamos sus unidades de medida. Dejémoslo aquí abierto. Que tiene unidades de medida. A pesar de ser una constante, tiene una medida, unas unidades de medida. Sin embargo, pues es más simple que nosotros trabajemos con un valor un poquito más aproximado. 8.98, pues el 8 aproxima al 9 a 10 y el 10 aproximaría al 8 a 9 y podemos aproximarlo mejor y trabajar de una forma más cómoda como 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades de medida? Pues las unidades de medida de esta constante eléctrica las podemos determinar si nosotros despejamos de aquí el valor de la constante. Entonces aquí, vean, si nosotros despejamos la constante eléctrica, me quedaría que sería igual a la fuerza multiplicado por el cuadrado de la distancia y dividido por carga 1 por carga 2. Examinemos las unidades de medida que están aquí. La fuerza se mide en newtons, ¿no? La distancia se mide en metros en el sistema internacional. Entonces, metros elevados al cuadrado, pues aquí tendríamos una unidad de medida que sería metros al cuadrado. Y la carga, vimos el último día que se medía en coulombs, así como la ley de Coulomb. Y como tenemos la multiplicación de dos cargas, carga 1 y carga 2, pues aquí tendríamos entonces Coulomb al cuadrado. De tal manera entonces que la constante eléctrica tendría unidades de medida dadas por newtons, metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces ya colocamos aquí bien las unidades que son newtons al cuadrado por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y eso sería el valor de la constante eléctrica. ¿Estamos? Newtons al cuadrado, ¿oye? Ay, tiene razón, pues nada que ver aquí. Muchas gracias por decirme eso. Gracias, muy amable. Es newtons nada más por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces esta constante la vamos a trabajar de preferencia pues 9 y 10 a la 9. ¿No? Si ustedes quieren trabajar 8.98, pues va a variar un poquitito, pero no esperamos que sea una gran variación de respuesta de la que ustedes obtengan a la que yo pueda obtener. Entonces veamos, les estaba mencionando de que la ley de Coulomb permite aquí valores de carga, independientemente de si son cargas positivas o son cargas negativas. Recuerden que las cargas negativas son aquellas que han ganado electrones y las cargas positivas son aquellas que han perdido electrones, ¿verdad? Entonces examinemos, ¿qué va a pasar con la fuerza? ¿Qué pasa con la fuerza? Si tenemos dos cargas y pensemos de momento que tenemos aquí una carga 1 que sea positiva, o sea, es mayor que 0. Y que tengamos aquí una carga 2 que también sea mayor que 0. Al ser dos cargas positivas, ¿qué esperamos que las cargas hagan? ¿Que se atraigan o que se repelan? ¿Qué dicen ustedes? Que se repelan, Inge. Exactamente, que vamos a esperar que las cargas se repelan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tienen el mismo signo. Si las dos cargas fueran también del mismo signo, pero las dos fueran negativas, pues también vamos a esperar que las cargas se repelen. Observemos el signo que va a tener la fuerza, dado de que la carga 1 y la carga 2 van a ser positivas. Cuando nosotros ingresemos estas cargas a la ley de Coulomb, esperaríamos aquí tener una carga positiva y aquí otra carga positiva, y más por más me daría más, y por lo tanto esperaríamos que la fuerza sea positiva. Entonces, un conjunto de cargas positivas me genera una fuerza positiva. Y si ustedes son observadores, se darán cuenta de que si tenemos un par de cargas negativas, entonces menos por menos da más y la fuerza sigue siendo positiva. Entonces, cuando tenemos dos cargas de igual signo, la fuerza va a ser positiva. Y esto va a ser un indicador de que la fuerza entre las cargas es una fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión se obtiene entonces cuando nosotros ingresamos dos cargas del mismo signo a la ley de Coulomb. Entonces, tomemos en cuenta eso, por favor, aquí, tomando que si tenemos una fuerza positiva, pues automáticamente sé que la fuerza debe ser de repulsión entre las cargas. Si nosotros tuviéramos ahora una carga 1 negativa y una carga 2 positiva, o en el caso contrario, una carga Q1 positiva
y una carga Q2 negativa, entonces esperaríamos que nuestra fuerza sea negativa, ¿verdad? Porque la multiplicación de dos signos iguales, pues siempre me da negativo. Aquí la fuerza tendría que ser negativa, y dado de que estoy multiplicando en ambos casos cargas que tienen signos contrarios, esperamos que esta fuerza sea atractiva de acuerdo a la ley de los opuestos. Entonces, aquí, cuando nosotros obtengamos una fuerza negativa, estaríamos hablando de que tenemos una fuerza de atracción. ¿Sí? Una fuerza de atracción. Entonces, por favor, algo que tenemos que tomar en cuenta es que estos signos que podamos obtener cuando nosotros estemos ingresando las cargas, tal como están allí, con sus signos, no me está indicando una dirección. Generalmente, pues nosotros sabemos que las fuerzas son vectores, ¿no? Una fuerza es un vector que me indica hacia dónde se está moviendo, si nosotros ya tenemos un marco de referencia. Pero si nosotros aquí no tenemos un marco de referencia y estamos obteniendo fuerzas negativas o fuerzas positivas, estas únicamente me están indicando si es atracción o repulsión. Entonces voy a colocarle aquí, por favor, a ustedes unas notitas para que ustedes también le agreguen en su cuaderno, en que tenemos que tomar en cuenta de que este signo no indica dirección. Entonces, a pesar de que las fuerzas estén negativas, no significa que vayan izquierda o abajo, positivas derecha arriba. La dirección nosotros la tenemos que tomar de acuerdo a la interacción entre las dos cargas. Entonces, muchas veces es preferible, o la mayoría de veces, si yo lo voy a trabajar así, vamos a omitir el signo de las cargas y nosotros vamos a interpretar cuál va a ser el efecto, si es de atracción o repulsión, dependiendo del signo que tengan las cargas que estemos usando. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto para no confundirse en futuros problemas que tengamos que hacer. ¿Alguna pregunta de momento, chicos? No, Inge. Perfecto, gracias. Entonces, pues practiquemos esta ecuación que acabamos de ver, que es la ley de Coulomb. Entonces aquí vamos a resolver nuestro ejemplo número 1. Estos 3 ejercicios que vamos a resolver hoy salieron del libro de Tippens. Entonces pueden ir a buscarlos allí. Incluso este trae la respuesta, ¿no? Entonces más o menos sabemos a qué apuntarle. El problema dice así: 2 esferas, cada una con una carga de 3 microcoulombs. Creo que esto no se los había mencionado. Vamos a utilizar mucho los prefijos. Los prefijos son símbolos que reemplazan a las potencias de 10. Es decir, aquí en vez de escribir 3 micro, el problema puede haber escrito 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero es más útil o más fácil escribir con símbolos que reemplazan a estas potencias de 10. Si ustedes van a su formulario, ya lo tienen por ahí, esperaría que sea así. Ustedes encuentran aquí algunos prefijos importantes. Observen aquí, cuando tenemos 10 a la 12, pues tera y el símbolo es T. Por ejemplo, para kilómetro, ¿sí? Kilómetro, estamos hablando de kilo, es la letra K, y representa 10 a la 3. Entonces, si yo tengo un kilómetro, estoy hablando de 1 por 10 a la 3 metros, y 1 por 10 a la 3 son 1000, es decir, un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Sí? Un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y sucesivamente tenemos algunos otros símbolos aquí que representan potencias de 10, que vamos a utilizar mucho en el curso. Entonces hay que familiarizarse con estos para no perdernos cuando estemos resolviendo algún ejercicio. Entonces ahora sí, ya aclarado eso, podemos seguir. Bueno, otra cosa que es importante en su calculadora, podemos nosotros aprovechar y obtener o pedirle que automáticamente me dé potencias de 10 que me permitan utilizar prefijos. Si nosotros observamos arriba del número 8 que yo tengo aquí en esta calculadora, pues notamos que tengo la letra N. Esta tecla N me permite transformar las potencias de 10 a potencias de 10 que sean múltiplos de 3 para poder utilizar prefijos. Supóngase que mi respuesta me dio 0.0
125, por ejemplo. Esa es la respuesta, 0.0125. Pero yo quiero trasladar esto a potencias de 10, que sea un múltiplo de 3 que me permita utilizar un prefijo. Entonces simplemente presiono la tecla E, en su caso, automáticamente se transforma, me despliega una pestaña toda fea, y me aparece aquí esta de aquí, que estoy moviendo, Engineer, que es una notación de ingeniería. Entonces me parece 12.5 por 10 a la menos 3, es decir, yo podría cambiar este por 10 a la menos 3 por un prefijo que sería mili, y así escribir la respuesta de forma más adecuada. Entonces, vamos a utilizar mucho la tecla N, incluso en los ejercicios que les voy a asignar en el Moodle. Les voy a solicitar que siempre escriban su respuesta utilizando potencias de 10 con múltiplos de 3 o prefijos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con el ejercicio que vamos a resolver. Dice, dos esferas, cada una con una carga de 3 microcoulombs, están separadas a 20 milímetros. El problema me dice, ¿cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Noten que el problema me pide ya la fuerza de repulsión, es decir, ya sabe que la fuerza es repulsiva. Entonces, pues mejor vamos a trabajar con la magnitud de las cargas. Tenemos dos esferas que cada una tiene una carga de 3 microcoulombs, es decir, la carga 1 es igual a la carga 2 y esta es igual a 3 microcoulombs. Las cargas son exactamente iguales. Que están separadas a 20 milímetros, es decir, la separación entre las cargas es de 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión? Entonces apliquemos la ley de Coulomb. Estábamos viendo que la ley de Coulomb es una ecuación que me dice que la fuerza entre dos cargas está dada por la constante eléctrica, por la multiplicación entre las cargas y dividido la separación entre estas al cuadrado. Para este caso, entonces, reemplacemos datos. La constante eléctrica ya vimos que es 9 por 10 a la 9 newtons, metros al cuadrado, sobre coulombs al cuadrado, ahora sí la he escrito bien, multiplicado por la carga 1, que es 3 microcoulombs, entonces 3 microcoulombs, bueno, vamos a cambiar el micro, y vamos a poner aquí por 10 a la menos 6 coulombs, por la otra carga que también es 3 microcoulombs, o sea, 3 por 10 a la menos 6 coulombs, y dividido la separación entre estas cargas. Entonces la separación entre las cargas es 20 milímetros. Aquí me quedaría entonces 20 mili, o sea, por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Por lo tanto, podemos ingresar datos a nuestra calculadora y ver cuánto nos da. Entonces aquí me quedaría a mí, vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 dividido 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y me sale esto, si no estoy mal, es 10 menos 6. Entonces, ahora sí, estoy bien creo, y me da que la fuerza es de 202.5 newtons. Observen que podemos utilizar o hacer aquí un análisis dimensional para notar la magnitud de la respuesta final. Aquí tengo metros al cuadrado, que se cancelaría con este metros al cuadrado. Aquí tengo coulombs por coulomb, que es coulomb al cuadrado, que se cancelaría con este coulomb al cuadrado, y por lo tanto la única unidad de medida resultante, que es el de newton. Por eso la fuerza de repulsión entre estas cargas es de 202.5 newtons, tal como me lo estaba anticipando la respuesta en el proyecto. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Está fácil este tema? Sí, comprensible. Bien fácil, ¿no? Ya vieron que física es bien fácil. Quedamos bien fácil. Malos que se confíen después. ¿Vamos? ¿Quieren que hagamos otro problema? ¿Están copiando? ¿Necesitan copiar? ¿Cuándo? Inge, Díganme. ¿en Q se pudo haber elevado al cuadrado también? Exacto. Para no ponerla dos veces, podemos haber puesto aquí esto al cuadrado para ahorrarnos un poquito de espacio y datos en la calculadora. Muy bien, gracias. Muy bien. Hagamos nuestro ejemplo número 2. Pues. Muy bien. Dice el problema así. Una carga de 60 nanocoulombs positiva, aquí me está indicando el signo, una carga de 60 nanocoulombs, se localiza 80 milímetros
arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. O sea, tenemos dos cargas, ¿no? Una está arriba de otra. El problema pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 nanocoulombs, es decir, otra carga, colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs en dirección horizontal? Observen de que me están dando tres cargas y la ley de Coulomb relaciona únicamente dos cargas. Por lo tanto, es necesario que nosotros manipulemos la ley de Coulomb o la trabajemos de tal forma que podamos generar parejas y determinar una fuerza por cada pareja de carga que hay. Entonces, empecemos a tratar de ver cómo está el problema aquí. Dice que tenemos una carga de 60 nanocoulombs que está 80 milímetros arriba de una carga de menos 40. Entonces, voy a dibujarle aquí una esfera que va a representar pues una carga de menos 40 nanocoulombs. Nanocoulombs, ¿verdad? Dice que esta descarga de 60 nanocoulombs positiva se localiza arriba a 80 milímetros de esta carga que hemos dibujado aquí. Entonces vamos a dibujar una carga de 60 nanocoulombs. Entonces aquí tengo mi carga de 60 nanocoulombs positiva. Y el problema me dice ahora la pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50? Es decir, otra carga, hay otra carga, colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs, o sea, a la derecha de esta. Entonces voy a dibujar ahí la carga de 60, de menos 50 nanocoulombs. Y la voy a dibujar por aquí. Y esta es de menos 50 nanocoulombs. Ahí está. Vamos a dibujar las distancias para no perdernos. La separación entre estas cargas, según lo que el problema indica, son 80 milímetros. 80 milímetros. No está a escala, ¿verdad? Y esta separación, según el problema, es de 45 milímetros. 45 milímetros. Ok. Entonces, podemos notar que más o menos las cargas las podríamos simular que están en los vértices de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero van a ver por qué les menciono esto. Ok. El problema quiere que calcule yo la fuerza resultante. Entonces vamos a recordarnos un poquito de las teorías de física básica. Una fuerza resultante ocurre cuando nosotros tenemos más de una fuerza aplicada en un punto. Y tenemos que hacer la suma de esas fuerzas. Y es una suma vectorial. Entonces, como el problema quiere que nosotros calculemos la fuerza resultante sobre esta carga, es decir, solo me interesa esta de aquí, y las otras dos las voy a suponer como que pues, existen y generan efecto, pero no hay efectos entre ellas mismas. Entonces, examinemos. Primero hagamos el análisis entre estas dos cargas. ¿Qué efectos se generan estas cargas? ¿Se atraen o se repelen entre sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se repelen? Exactamente, muy bien, se repelen entre sí. Por lo tanto, al repelerse esta carga de aquí, lo que quiere hacer es alejarse de esta carga. Entonces, esta carga de menos 50 nanocoulombs estaría queriendo irse o alejarse de la carga. Y aquí tendríamos una fuerza que vamos a llamar, ¿sí? La voy a dibujar aquí, y la voy a nombrar fuerza 1, que es la fuerza de interacción entre estas dos. Examinemos ahora estas dos cargas. Al ser cargas con signos opuestos, esperaríamos que se repelan o que se atraigan. ¿Qué dicen ustedes? Que se atraigan. Exactamente. Entonces, esta carga de aquí querría irse atraída hacia la carga que tenemos en la otra esquina. A esta fuerza de aquí la voy a llamar fuerza 2. Entonces vean de que ya no estamos en una sola dimensión, pues entonces hay fuerzas, este par de fuerzas ocasionadas por estas dos cargas sobre esta tercera carga generan que vaya a moverse en una dirección específica. ¿En qué dirección? En la dirección de la fuerza resultante. Entonces intentemos ver y calcular estas fuerzas. Esas fuerzas, como son una interacción entre dos cargas, las podemos determinar si usamos la ley de Coulomb. Entonces la fuerza 1 estaría dada por la constante eléctrica, por las cargas que vamos a utilizar, que son 50 nanocoulombs. Y observen de que estoy calculando la fuerza sin los signos de las cargas. Por lo tanto, estoy calculando la magnitud de la fuerza. Aquí la otra carga sería de 40 nanocoulombs.
y lo voy a dividir entre la separación entre estas, que es de 45 milímetros. Y voy a calcular aquí la fuerza número 2, que estaría dada por la constante eléctrica, por la carga, que sería 60 nanocoulombs, multiplicado por la otra carga, que es de 50 nanocoulombs, dividido la separación entre la carga de 50 y de 60 nanocoulombs. Es decir, necesito esta separación de aquí, pero no la tengo. Solamente tengo que esa separación es de 80 milímetros y esta de aquí es de 45 milímetros. Pero pues como afortunadamente definimos que estas están como colocadas en un triángulo rectángulo, entonces podríamos determinar cuál es la separación entre estas dos si utilizamos Pitágoras, ¿no? Entonces sería 80 al cuadrado más 45 al cuadrado. Hagamos ese cálculo aquí. Raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 45 al cuadrado. Y me queda que es de, si lo ponemos así, 5 raíz de 337 milímetros. Es decir, aquí tendríamos una distancia de 5 raíz de 337 milímetros. Ahora sí, entonces, pues puedo utilizar aquí este dato. Aquí se me olvidó algo, ¿no? En esta ocasión no coloqué el cuadrado. Entonces aquí me dio 5 raíz de 337 milímetros. Recuérdense que los prefijos se cambian al momento de hacer los cálculos, ¿no? Yo no voy a utilizar 60, 50 y 5 raíz de 37, sino tengo que recordar agregar las potencias de 10 en la calculadora. Entonces calculemos la primera fuerza, ¿no? Esta de aquí, que me quedaría 9 por 10 a la 9, por 50 por 10 a la menos 9, por 40 por 10 a la menos 9, y la vamos a dividir entre 45 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Ven? Ingresé los prefijos ya en potencias de 10. Y me queda que esta fuerza es de, si no estoy mal, 8.89. Vean, aquí en modo ingeniería, este de aquí que estoy moviendo, la potencia de 10 me dice que es 8.89. 8.89 por 10 a la menos 3. Entonces voy a escribir aquí 8.89 por 10 a la menos 3 newtons. Y calculemos la otra fuerza, pues lleva la constante 9 por 10 a la 9, que es la constante eléctrica, por la 60 por 10 a la menos 9, uy, así está muy bien, por 50 por 10 a la menos 9, y dividido aquí 5 raíz de 337, solo que aquí no le voy a poner, no le puedo poner el por 10 porque creo que no lo reconoce, entonces lo vamos a poner así, por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y si no estoy mal, menos 3. Ahí está. Entonces me da, en modo de ingeniería, 3.24 por 10 a la menos 3. Entonces aquí tengo 3.24 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tengo las fuerzas por aparte, es decir, la fuerza que cada carga está ejerciendo sobre esta carga de menos 50 nanocoulombs. Sin embargo, necesito saber cuál es la fuerza total, por la fuerza resultante debido a esas dos fuerzas que tienen aquí. Entonces, pues vamos a hacer una suma de vectores. Lo que tengo que hacer entonces es dibujar aquí los vectores en un sistema de referencia, en un plano coordenado. Entonces voy a dibujar aquí la fuerza número 1, que apunta en esta dirección. Fuerza 1. Voy a dibujar esta fuerza aquí, que apunta más o menos en esta dirección. Fuerza número 2. Y recuérdense que para poder sumar los vectores, necesito que estos estén referenciados con ángulos. Entonces, necesito este ángulo. Afortunadamente, este ángulo nosotros lo podemos determinar, pues, si utilizo la tangente del ángulo, dado que tengo, pues, el opuesto y el adyacente, ¿no? Entonces, aquí podría yo escribir que el ángulo sería aproximadamente el valor dado por la tangente inversa del opuesto, que es 80 milímetros, dividido el adyacente, que es 45 milímetros. Entonces, ahora sí, veamos cuánto es este valor. Vamos a ver la calculadora en grados.
80 dividido 45. Y me da que el ángulo, si no estoy mal, es de 60.64. ¿Sí? 60.64 grados. Entonces aquí me quedaría 60.64 grados. Entonces ya tengo el dato aquí que necesito, ¿no? 60.64 grados. Entonces ahora sí, pues sumemos. ¿Se recuerdan cómo sumar vectores? ¿Alguien me quiere refrescar un poquito de memoria con cómo se suman los vectores? ¿Qué procedimiento seguimos para sumar Mediante vectores? componentes. Exactamente, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar todas las componentes, entonces o sea, todas las fuerzas en X. Entonces observen que la fuerza 1 pues está toda en X, ¿no? Entonces aquí simplemente sería la fuerza 1. Y la componente de la fuerza 2 en X apuntaría en esta dirección. Por lo tanto sería negativo. Entonces aquí me quedaría menos la fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Y esa sería la componente de la resultante en X. Hacemos aquí la suma de las fuerzas en Y. Y noten de que esta no tiene representación en Y. Entonces la única componente en Y sería la componente de la fuerza 2 en Y. Estaría dada por la fuerza número 2 multiplicado por el seno de este ángulo. Entonces aquí ya podemos ingresar datos a nuestra calculadora, de acuerdo a los datos que tenemos acá arriba de fuerza 1 y fuerza 2. Y del ángulo, ¿no? Entonces aquí me quedaría la fuerza 1, que es 8.89, menos la fuerza 2, que es 3.24, por el coseno de 60.64. Y me queda aquí 7.30. Pero como ven que omití el 3, el por 10 a la menos 3, entonces lo voy a agregar aquí. 7.3 por 10 a la menos 3 newtons. Y la otra es la fuerza número 2 por el seno. Entonces aquí me quedaría 3.24 por el seno de 60.64. Y aquí me da 2.82 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tenemos entonces las componentes. Y ahora necesito calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante, debemos recordar que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X, en este caso de las fuerzas en X, al cuadrado, más la suma de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, pues este dato lo podemos aproximar de una vez. Solo que aquí puse solo 28.2 y era 2.82. Ahora sí, entonces 7.3 al cuadrado más 2.82 al cuadrado y le saco una raíz cuadrada de esto y me da que la magnitud de la fuerza resultante, si no estoy equivocado, es de 7.82 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tengo la magnitud de la fuerza resultante. Sin embargo, tenemos que poner mucha atención a lo que el enunciado me está diciendo. El problema me dice cuál es la fuerza resultante. Es decir, no me pide únicamente la magnitud. Cuando me piden la fuerza, yo tengo que sobreentender que me están pidiendo la magnitud y la dirección. Entonces, en este caso, pues voy a separar la dirección. ¿Cómo calculamos la dirección? La dirección la calculamos bien fácil. Este ángulo estaría dado por la tangente inversa de la suma de las fuerzas en Y dividido la suma de las fuerzas en X. Entonces, en este caso, este ángulo estaría dado por la tangente inversa de la suma de las fuerzas en X, en Y, perdón, que es 2.82, dividido la suma de fuerzas en X, que es 7.3. Y me queda que el ángulo es de 21.12 grados. Entonces aquí pongo 21.12 grados. Y ponemos aquí con un ángulo de 21.12 grados. Y así entonces tendríamos la respuesta a lo que el problema me estaba pidiendo. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende cómo hemos resuelto este problema? Sí. Claro, como el agua. ¿Sí? Ven que está fácil, ¿no? Pero pues hay que recordarse de esos temas de física básica que en su momento los veíamos muy difíciles, ¿no?
¿Estamos? Pues hagamos nuestro tercer ejemplo entonces. A ver, este problema dice así. Dos esferas de 3 gramos están suspendidas de un mismo punto mediante 2 hilos. Dos esferas de 3 gramos que están en la masa, ¿no? Delgados de seda de 80 milímetros con masa insignificante. Podemos suponer que esta masa es muy pequeña, ¿no? De la masa de los hilos. Pero tienen 80 milímetros de longitud, al parecer. El problema pregunta, ¿qué carga habrá que colocar en cada esfera para que estén separadas en sus posiciones finales por una distancia de 50 milímetros? Noten que las cargas van a estar separadas. Eso significa que vamos a asignar la misma carga a cada una de estas esferas. Y por estar separadas 50 milímetros, pues también asumimos que van a estar repeliéndose, ¿no? Porque si no se sacaría. Entonces, vamos a tratar de dibujar aquí lo que está pasando. Las cargas están separadas, según lo que indica el problema, 50 milímetros. Entonces voy a suponer que esta separación es la separación de estas cargas. ¿Qué carga tienen? Pues no sé. Solo sé que al parecer tienen que tener la misma carga, porque el problema me dice qué carga debe asignarse a las esferas. Entonces vamos a suponer que eso significa que le vamos a dar la misma carga a cada una. Y el problema me dice pues, que están sujetas a partir del mismo punto. Entonces supongamos que ese es el punto donde están sujetas. Por aquí. Y otra por acá. La separación entre estas es de 80 milímetros. No, es cierto. La longitud de los hilos es de 80 milímetros. Y ahora sí, la separación entre las cargas es de 50 milímetros. Entonces, el problema necesita que determinemos cuánta carga tiene cada una de estas. Para comprender el problema, intentemos hacer un diagrama de cuerpo libre de una de las cargas. Entonces, vamos a mover la figurita que hice. Vamos a poner aquí a la izquierda. Y vamos a construir el diagrama de cuerpo libre de una de las esferas. Entonces, supónganse que una de esas esferas es esta. Y hagamos el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que intervienen allí. Una de las fuerzas que interviene, pues, primeramente es el peso. El peso de la esfera. Que recuerden que se calcula como masa por gravedad. Otra es que si esas cargas están repeliéndose, entonces tenemos una fuerza eléctrica apuntando en la dirección que permita que las cargas se alejen. Entonces aquí voy a llamar a esta la fuerza eléctrica. Y por último, pues tenemos una cuerda que sujeta a la esfera. Entonces le voy a colocar aquí que esto sería una tensión. Entonces observen nuevamente que tenemos aquí pues vectores, ¿no? Y si se supone que las esferas van a quedar suspendidas y separadas por esa distancia, entonces, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en cualquier eje debe ser igual a 0. Entonces, también, al ser vectores, pues necesito un ángulo, ¿no? Voy a necesitar este ángulo de aquí. Ángulo que tal vez podemos obtener de aquí, ¿no? Noten que 50 milímetros me harían aquí 25 milímetros, ¿verdad? En este lado. Y el ángulo que estoy buscando es este de aquí. Entonces, si miramos el triángulo rectángulo, este lado de los 25 milímetros estaría dado por el adyacente y este lado sería la hipotenusa. Entonces, pues puedo utilizar una función trigonométrica que relaciona hipotenusa y adyacente para determinar el ángulo, la cual es coseno, ¿no? Por lo tanto, el ángulo estaría dado por el coseno inverso del adyacente, que son 25 milímetros, dividido la hipotenusa, que son 80.
Entonces, aproximemos este valor. Coseno inverso de 25 sobre 80. Uy. Y le puse negativo por alguna razón. Ahí está. Entonces el ángulo es de 71.79 grados. Entonces pues, voy a aprovechar aquí y en lugar de poner ángulo voy a poner el valor medio. 71.79 grados. Ahora sí. Si las esferas están en equilibrio, entonces aquí me quedaría que la sumatoria de las fuerzas en el eje X deben ser 0, para que no haya ninguna fuerza resultante. La suma de las fuerzas en X, pues está claro de que la tensión tendría una componente en el eje X que apuntaría hacia la derecha, ¿no? Entonces voy a tomar esa componente como positiva. Me quedaría aquí tensión por el coseno de 71.79 grados. Menos la fuerza eléctrica. Vamos a dejar aquí mejor ángulo para no estar escribiendo aquí mucho número. Y después reemplazamos este valor que representa. Listo. Y esta suma tiene que ser igual a 0. Mientras que aquí puedo sacar la componente en Y de esta tensión, que estaría dada por la tensión por el seno del ángulo, menos la masa por la gravedad. Y eso también tiene que ser igual a 0. Entonces, pues para poder resolver este problema, como nuestro objetivo es determinar cargas, lo que vamos a obtener aquí en este par de ecuaciones es la fuerza eléctrica. Obtengamos la fuerza eléctrica, entonces, despejando de nuestra segunda ecuación la tensión y sustituyéndola en la primera ecuación. Entonces aquí me quedaría de la segunda ecuación que la tensión es igual a la masa por la gravedad dividido el seno del ángulo. Al reemplazarlo en la primera ecuación, obtendría aquí masa por gravedad dividido seno del ángulo multiplicado por coseno del ángulo, y eso sería igual a la fuerza eléctrica, ¿verdad? Que la pasé al otro lado. La que estaba aquí, la pasé al otro lado para que pase positiva. Voy a tratar de despejar aquí la fuerza eléctrica. Noten que la relación coseno partido seno es cotangente, o podemos dejarla en el denominador como tangente, porque tangente es algo que sí podemos utilizar con nuestra calculadora. Entonces, masa por gravedad dividido tangente del ángulo es igual a la fuerza eléctrica. ¿Y cómo se calcula la fuerza eléctrica? Pues según la ley de Coulomb se calcula como constante eléctrica por carga 1 por carga 2 dividido la separación al cuadrado. En este caso, para esta ecuación, pues yo puedo decir que como las cargas son iguales, es más simple si nosotros escribimos carga al cuadrado. Entonces aquí me quedaría masa por gravedad dividido tangente del ángulo es igual a constante eléctrica por carga al cuadrado dividido separación al cuadrado. Y despejemos la carga. Si no estoy equivocado, que puede ser muy posible, masa por gravedad por radio al cuadrado dividido constante eléctrica por la tangente del ángulo, y todo esto en raíz cuadrada, me daría el valor de la carga que se le debía asignar a cada una de las esferas o de las masas. Entonces, si agregamos datos a nuestra ecuación, a ver si me sale el resultado. Entonces, aquí me quedaría que la carga sería la raíz cuadrada de la masa. Dice que según lo que el problema da, son 3 gramos. Entonces, 3 gramos los tenemos que pasar a kilogramos, que es la unidad de medida en el sistema internacional. Entonces, 3 kilogramos estaría dado por 3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la gravedad, que la trabajamos como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente el radio al cuadrado, que es la separación entre las cargas, ¿no? Que dijimos que era 50 milímetros, o sea, por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y todo esto dividido entre la constante eléctrica, que dijimos que es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la tangente del ángulo que se me olvidó, 71.79.
Veamos cuánto da esto. Siempre se podrían ayudarme, ¿no? Por si me confundo en algún dato, pues me pueden decir ustedes en dónde me he equivocado. Ahí está. La carga, pincho la tecla en para que me dé valor de potencias de 10 que me permiten usar prefijos y es de 51.8 por 10 a la 9, a la menos 9, perdón. Y si ustedes van a hacer formulario, se darán cuenta que por 10 a la menos 9 utiliza el prefijo nano. Y aquí tenemos entonces 51.8 nanocoulombs. Permitiría que las esferas puedan estar colgadas de una cinta de 80 milímetros y quedar separadas a una distancia de 50 milímetros. Y así hemos resuelto nuestro problema del día de hoy. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Lo dije bastante claro, gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues, no hay dudas. Yo no tengo ninguna otra información que darles. Y hasta aquí sería el tema de hoy. Ya no trabajaríamos mañana en clase. Le pueden decir a los compañeros que no lograron entrar hoy, pues que pueden ver la grabación. Yo espero que esté disponible en un ratito. Ya solo me llega, yo la subo y se las comparto siempre en el módulo. Que pasen una buena tarde y nos miramos mañana entonces. Cuídense mucho. Inge, disculpe. Dígame. Gracias, antes de que nos retiremos, fíjese que yo quería consultar este movimiento, podría decirse, que yo quiero hacer y que, bueno, ya encontré un par de compañeros que también desean hacerlo, es decir, estar en la sección A, claro, ya estamos asignados del curso, y llevar el laboratorio en la sección B, Inge, si se puede, y cuál sería el procedimiento. Ustedes están en la A y pasarse a la B. Ajá, del laboratorio. Sí, pues correcto. Solo me dicen que se van a trasladar para que yo los tenga en cuenta y quede en evidencia de que sí me informaron. Porque si no se me olvida, ¿no? Porque después aparecen, fíjese que yo me pasé ya, y aquí le avisó, pues a nadie, solo así. Entonces, mejor tener la información bien clara para cuando ustedes me pidan que yo traslade su nota, pues lo pueda tener. Ok, Inge, ¿y hay algo que debamos hacer para que le recordemos, no sé, alguna carta o algo? No, solo escríbanme a la página de Facebook. Entonces, a la página de Facebook ustedes me escriben, mire, fíjese que pues yo quiero llevar el laboratorio en la sección B. Que para mí me queda mejor porque así hay un poquito más de gente en el laboratorio. Y yo ya les digo que sí, toda la cosa, y ustedes guardan ese mensaje y ahí en su bandeja, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes necesiten la nota de traslado, me dicen, ¿se recuerda? Dije que a principio de semestre hablamos, sí, pues ahora necesito que traslade mi nota. Entonces digo que estaba bien, toda la cosa, para que a mí no se me olvide, porque fijo se me va a olvidar. Sí, cabal. Muy bien, Inge, entonces no nos desmatriculamos, por así decir, la sección... No. bueno. De laboratorio, sí. Sí, bueno, del laboratorio sí. Bueno. Ahí se sale. Y entramos a la B, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Así será, Inge, gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, Luis. Gracias, Inge, feliz tarde. Buena tarde. Cuídense mucho, chicos, que estén bien.